La verdad es que estoy un poco abrumado de estar aquí. No sé muy bien qué... Soy psicólogo, pero no sé muy bien qué hago aquí, porque hace más de 20 años que estoy desligado de lo que es el mundo académico. Tuve la suerte de estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona y de cuando acabé los estudios, de poder quedarme como profesor ayudante y como profesor asociado. Pero hace 20 años, como digo, que dejé el mundo académico y la verdad es que... y además, hablar después del profesor Peiró, ¿no? Cuando yo estaba en la facultad, el profesor Peiró ya era catedrático. Entonces, no le estoy llamando viejo, sino realmente admiro su energía y vitalidad. Es algo increíble. Y bueno, voy a compartir lo que tengo para compartir con todos ustedes. Mi carrera la he desarrollado en el mundo de recursos humanos. He trabajado en consultoría primero y después en compañías dentro del Departamento de Recursos Humanos y finalmente en la ansiada, desde que uno es estudiante, Dirección de Recursos Humanos. Y después de hacerlo en varias compañías multinacionales, en el año 2004 empezó a llegar a España el tema del coaching. Y decidí apuntarme a esa ola y empecé a formarme como coach. Y antes de lo que yo pensaba, en el año 2006 empecé a ejercer. Empecé a ejercer como coach profesional. Mi carrera profesional se había desarrollado en el entorno ejecutivo, con directivos. Había formado parte de varios comités de dirección. Y yo sentía que es ahí donde más podía aportar. Es ahí donde yo conocía las singularidades, las cosas no obvias, las tensiones típicas de esos ámbitos, de esos entornos. Y eso es lo que empecé a hacer. Rápidamente, por mi formación académica y por el rigor que hablaba el profesor Peiró también, la necesidad de ese rigor. Yo cuando di clases en la Universidad Autónoma de Barcelona daba clases de estadística y de psicometría. O sea, me quedé en el departamento de metodología. Y entonces siempre he necesitado, haga lo que haga, tener los pies bien en el suelo. Quizá también es por la estatura, ¿no? Estar bien enraizado. Y entonces a mí el mundo del coaching me apasionaba. Yo creo que era una manera de que la psicología entrara legítimamente en las organizaciones. Cuando yo empecé a trabajar en organizaciones y hablar de un psicólogo, ir al psicólogo, era visto como que no eras hombre suficiente para ser directivos. Como saben, es un mundo de hombres. Entonces, el tema de la emocionalidad estaba totalmente fuera de contexto. Y entonces, la llegada del coaching ejecutivo a las organizaciones me parece como una manera de una puerta de entrada de todo este mundo de lo emocional legitimado dentro del mundo corporativo. Entonces, hace 20 años a un directivo le daba vergüenza ir al psicólogo, hoy sacan pecho de que tienen su coach. Bueno, aprovechemos esa oportunidad. Y entonces, este es Leonardo da Vinci, lo voy a obviar ahora. Yo empecé a trabajar y dije, más allá del tema de trabajar con los sueños de la gente y de dónde los sientes y cómo llevas esto, digo, yo necesito enraizar en rigor, en metodología, cómo poder evaluar, cómo poder medir y cómo poder medir sobre todo el progreso y la evolución de un directivo en su desarrollo. Y entonces, buscando, en el año 2010, yo contacto con este hombre que está aquí, junto a mí, que se llama Bill Torbert. Y Bill Torbert es un profesor de Estados Unidos y es una especie de gurú de lo que conocemos como el desarrollo evolutivo del mindset, o sea, lo que es la psicología developmental o evolutiva. O sea, yo jamás pensé que después de estudiar en segundo de carrera psicología evolutiva iba a volver a ello. Y entonces reconecto con Piaget, reconecto con los diferentes estadios en el desarrollo evolutivo, cognitivo de los seres humanos cuando somos niños y jóvenes adultos, y me doy cuenta que hay una serie de personas, entre ellos Bill, que retoman los estudios de Piaget y empiezan a darse cuenta de que no solamente es en los estadios infantiles y de adolescencia donde se produce el desarrollo evolutivo, el desarrollo cognitivo, sino que se puede producir durante toda nuestra vida. Y eso me empieza a interesar sobremanera.
Contacto con él y con quien era entonces su socio, David Rook, un inglés. Me voy a Inglaterra a conocerlos. Y lo hice porque conocí este artículo que se publicó en el año 2005 en Harvard Business Review, que se llama 7 transformaciones del liderazgo. Entonces, es un artículo que se puede encontrar en las redes y yo recomiendo a todos que lo busquen y que lo puedan leer. Es de muy fácil lectura, en inglés, claro, pero es muy breve, muy sintético. Y entonces ellos hablan de su investigación durante 10 años de cómo aplicar los conocimientos del desarrollo de conciencia en adultos al mundo del liderazgo. Lo que hicieron Bill y David fue sacar eso del mundo académico. Yo creo que en la academia muchas veces nos acabamos quedando dentro de las universidades e incluso hacemos las investigaciones, quizá porque es más fácil con estudiantes o con miembros cercanos a la comunidad universitaria, y ellos lo llevan al mundo del liderazgo. Y entonces empiezo a encontrar, en el año 2010, una metodología, un marco teórico que proporciona la psicología evolutiva que nos permite trabajar en el desarrollo del liderazgo con directivos. Y esto es lo que quiero compartir hoy. Este artículo es tan relevante que en el año 2012 fue seleccionado por un monográfico de la revista Harvard Business Review como uno de los 10 que se deben leer si quieres saber de liderazgo. Si tú quieres saber de liderazgo y no tienes más tiempo, léete estos 10. Y metieron este artículo de David y de Bill. Estoy en un entorno académico también. Esto nunca se lo digo a los clientes, pero existe este tocho, este libro, Action Inquiry, del propio Bill, que es donde se puede conocer más a fondo qué es lo que hay detrás de este marco teórico y cómo poder utilizarlo. Nunca lo recomiendo a clientes, pero sí que recomiendo este artículo a los clientes con los que trabajo. Vengo a hablar de lo que es aprendizaje vertical. Cuando yo trabajo en el mundo corporativo, me doy cuenta, y con los directivos con los que trabajo, que os aseguro que son gente más inteligente que yo, con más experiencia que yo, de los que aprendo un montón, que tienen unas posiciones increíbles, yo me siento con ellos y me doy cuenta de que tienen muy desarrollado lo que es el aprendizaje horizontal, lo que se llama aprendizaje horizontal, que es el desarrollo de competencias, de conocimientos. Saben muy bien cómo hacer lo que se llama una due diligence para adquirir una nueva compañía, o cómo hacer para afrontar la exportación o la presencia en un mercado internacional. Tienen unos conocimientos tremendos y capacidad de análisis, inteligencia cognitiva, lo que llamábamos factor G, no sé si se sigue llamando así. Son muy potentes analizando, diseccionando, conectando cosas, tienen conocimientos increíbles. Sin embargo, van cojos de lo que desde hace 20 años también, porque popularizó Goldman, se llama inteligencia emocional, de lo que es ver más allá de lo evidente, de lo que es la conexión emocional entre las personas. De eso van más cojos, y eso es lo que llamamos el aprendizaje vertical. Y es cómo tú vas evolucionando y transformando tu lógica de acción, la manera en que ves el mundo. ¿Cómo vas cambiando eso? Yo me recuerdo cuando salí de la universidad, pocos años después, trabajé para una multinacional farmacéutica. Y yo me recuerdo, y yo era un mando intermedio de recursos humanos, y recuerdo cuando iba al comité de dirección y los veía a ellos discutir de cosas que a mí me parecían frívolas e irrelevantes, y cómo yo internamente tenía un discurso de juicio sobre ellos, dogmático, de cómo estaban perdiendo el tiempo con temas que yo conocía mejor que ellos. Llámense sistemas de incentivos o políticas de coches de compañía. Yo recuerdo esa lógica de acción con la que yo funcionaba. 5, 6, 7 años después, estoy sentado donde están ellos. Soy yo el director de recursos humanos. Estoy en un comité de dirección con colegas que solamente mi jefe era español. Todos los demás eran cada uno de un país diferente. Y entonces me doy cuenta a la fuerza de cómo algunos temas triviales esconden unas dinámicas y unas corrientes que son vitales para que se consigan los resultados de la compañía, para que podamos prosperar y avanzar. Lo que estoy compartiendo con ustedes es un cambio de mindset, de lógica de acción, en la que hay una evolución, hay una madurez, en ese caso en mí. Y eso es el desarrollo del aprendizaje vertical. Eso es lo que como psicólogos, en este caso la psicología evolutiva, podemos llevar al campo del coaching o del desarrollo del liderazgo. Y es lo que trato de hacer, lo que estamos haciendo desde mi compañía desde el año 2010.
El modelo de Thorbert, hay varios en el mercado, existen varios. El modelo de Thorbert y del artículo lo que establece es que hay 9 lógicas de acción, 9 mindsets diferentes por los que pasamos como seres humanos. Los dos, el primero y el último, son extremos, son residuales. Casi no hay, sobre todo adultos, en esas lógicas de acción. Entonces nos quedamos con 7. Y esas son las 7 lógicas de acción de las que habla el artículo de Harvard Business Review. Y lo que yo he marcado aquí en rojo son las 4 principales. Las que yo no me he encontrado, llevo 6 años y no me he encontrado aún con directivos que tengan como lógica de acción central estas 2 primeras, oportunista y diplomático. Tampoco me he encontrado con ejecutivos que tengan la lógica de acción que Bill llama alchemical o alquimista. Es una lógica de acción digamos, tan compleja, tan expansiva, que una persona que funcione ahí no se somete, no se sujeta a los mecanismos de funcionamiento de lo que es el mundo corporativo. Entonces, una manera de resumir, y que podría acabar la presentación ya, de cuál es mi trabajo como psicólogo del trabajo dentro del mundo del coaching, es que yo lo que cojo es directivos, personas que funcionan básicamente con estas lógicas de acción, como la que he llamado de expert, que es la que me he retratado yo con 28 años en el ejemplo que he puesto antes, o la de achiever, la de logrador, que está lleno el mundo corporativo de ellos, y a través del proceso de coaching, con sus problemas diarios, con sus inquietudes, hacer que ellos puedan transicionar es tremendamente difícil, porque es cambiar todo tu sistema de creencias hacia lógicas de acción más avanzadas como la de redefining y sobre todo la de transforming. El objetivo sería llevarlos a transforming. Hablar de esto así, como llevarlos de aquí a allá, como esto si fueran niveles de inglés, el B1 y el B2, reconozco que me parece una frivolidad. Porque estamos hablando de todo el sistema de valores, identidad, creencias que constituye una persona. Entonces, yo suelo trabajar con mis clientes durante un año, en la mayor parte de los casos, a veces extendemos, pero durante un año, y no tengo la pretensión de que yo en un año puedo hacer que ellos cambien su lógica de acción, sino que hago un trabajo con ellos a fondo para generar ciertas brechas, ciertos impulsos, para que ellos mismos puedan ir evolucionando en ese camino. He puesto la metáfora de las muñecas rusas porque es muy pertinente, creo, porque cada una de estas lógicas de acción incluye a las anteriores y las trasciende. La persona desde aquí, desde una lógica de acción de redefining, tiene una manera de ver el mundo, una manera de operar que puede ser totalmente diferente a la de alguien que funciona como un expert o como un achiever. Lo trasciende. También incluye la anterior, puede utilizar las anteriores. Sin embargo, ni siquiera se imagina cómo es operar desde una lógica de acción posterior, más tardía o más avanzada. Hay una metáfora que me encanta, que es esta transparencia. Entonces, si puedo interactuar un poco, pregunto, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que ven aquí? Una mujer, la cara de una mujer. ¿Sí? ¿Algo más se ve? Vinilos, lo que lo cubre, sí, vinilo. Alguna veterana también por aquí, vinilo, ya no existen los vinilos. Un vinilo, ¿qué más? ¿Qué más vemos aquí? Un ave, efectivamente. Hay gente que aquí ve un ave. Y hay gente que aquí ve como un árbol, un arbusto, hasta una fuente, me han dicho. Pero en general es la cara de una mujer. Estamos aquí con los ejemplos aquellos de Gestalt. La figura de una mujer. Así es como ve el mundo una persona que funciona con una lógica de acción que podríamos llamar diplomat. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa persona avanza en complejidad de su mindset, de su cosmovisión, y entonces empieza a adquirir otras? Lo que hace eso va ampliando la manera, su complejidad, para percibir la realidad. Y empieza a ver cosas diferentes. Y aparecen ahí 2 pezuñas que se van a convertir las 2 patas delanteras de sendos caballos. Y aparece un paisaje detrás, una montaña, un valle. Esto es una metáfora, yo creo que bastante lograda, no es mía, es de Bill, de lo que significa la transformación del mindset. Yo le digo a los clientes, imagínate que tú ves todo este paisaje, los caballos, la montaña, ¿cómo gestionas en tu equipo a gente
que solo ve la cara de la mujer en un problema determinado. O que solo llega a ver una parte, en cualquier caso, de la figura. Y es bastante estimulante para estas personas, el pensar en ello y en cómo seguir avanzando. Estas son las etapas de aprendizaje vertical de acuerdo con dos teorías. He puesto la teoría de Bill, que es la que está aquí, con el porcentaje de personas que hay analizadas en cada una de ellas, y también he puesto otra muy conocida, que es la de Bob Kegan, de Harvard, que él establece fundamentalmente 3 estadios que llama mente socializada, la mente que se realiza a sí mismo y la mente que es capaz de transformarse a sí mismo. Y hay un cierto paralelismo en estas teorías. Insisto, son todas teorías constructivistas evolutivas del desarrollo de nuestra cosmovisión. Y lo he puesto porque me interesa mostrar los porcentajes. Es decir, la mayor parte de las personas, de los directivos con los que trabajo, como el 70, el 80% de ellos, funcionan desde lógicas de acción que se mueven aquí. Expert Achiever, quizá Individualist, son lógicas de acción convencionales. Es lo que el sistema nos prepara para ello. La familia, la universidad, en fin, todo el sistema social nos prepara para que funcionemos así. Sin embargo, nos damos cuenta que hoy en día, en el contexto actual de un cambio sin precedente, desde que yo estaba estudiando en la facultad siempre se hablaba del cambio sin precedente, ¿no? Yo creo que todas las generaciones, en todos los tiempos de la historia, tienen la sensación de vivir una época de cambio sin precedente y quizá es cierto. Lo que pasa es que este es un contexto radicalmente diferente al que existía hace 20 años. Y es lo que también se conoce, nos llevaría para más la sesión, pero a lo que se conoce como el mundo VUCA, ¿no? Con niveles de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad sin precedentes. Y pongo un ejemplo muy sencillo, y es una participante de un programa en el que estuve hace poco, una directiva alemana de una compañía química. Ella ponía el ejemplo de que su hija, que tiene 14 años, ella ponía el ejemplo de que, dice, cuando yo tenía 14 años, una niña que quisiera ser profesional, habla de Alemania, era de Alemania, dice, tenía 3 opciones en sus manos, digamos, 3 posibilidades, o ser enfermera, o ser secretaria, o ser maestra de escuela. Dice, hay una cuarta que es monja, pero no me lo planteaba, no existía. Dice, y eso me fastidiaba, eso me hacía enfadarme. Dice, hoy llega mi hija del colegio y lo que debe hacer es prepararse para profesiones que ni siquiera existen aún. Y ese es un ejemplo del entorno en el que estamos. ¿Cómo se prepara uno para profesiones que no existen? ¿Qué tipo de conocimientos adquieres? Una persona que se gradúa en psicología hoy en día, dentro de 10 años, si no se ha mantenido estudiando hoy al día, yo creo que ya no es ni psicólogo el pobre. Ha cambiado radicalmente. Cuando yo estudié no existía la psicología positiva. Hoy es imposible considerar la psicología sin toda la influencia de lo que ha supuesto la psicología positiva. Entonces, estos son los porcentajes y lo que hacemos, lo que yo hago en los procesos de coaching con mis socios, lo que hacemos es evaluar a nuestros clientes dónde se encuentran, en qué estadio se encuentran de estos, de aprendizaje vertical, para hacer que avancen hacia adelante, para hacer que avancen, y eso es desarrollar, tomar más conciencia de sí mismos, como decía Goldman también hace 20 años, desarrollar todo lo que es la inteligencia emocional, la capacidad para conectar más emocionalmente con los demás, para percibir, para tener una visión sistémica más amplia. Es todo ese trabajo realizado con sus quehacer, con sus temas, con sus problemas cotidianos que traen al proceso de coaching. Para ello utilizamos una herramienta, un informe, una herramienta que mide cuál es la lógica de acción del cliente, que es proporcionada o creada por Bill Torbert y asociados, que nos dice, a partir de un cuestionario que cumplimentan nuestros clientes de 30 frases que deben completar, que nos dice o nos da una pista de cuál puede ser la lógica de acción de ese cliente. Es un semiproyectivo. Lo que pasa es que no solamente es la información que viene del informe, sino también la que yo hago, el diagnóstico que yo hago en las primeras sesiones con el cliente. La indagación y la conversación que tengo yo con el cliente
antes de recibir esta información, también me da una pista, un indicativo de cómo puede funcionar él. Y además tenemos un cuestionario o un dossier que permite que el cliente se autoevalúe a sí mismo, que él también haga una estimación. No se trata tanto de, con rigor, decir, tú estás aquí, tienes tal nivel, sino de crear un consenso con él de dónde puede estar funcionando y dónde podría llegar a estar funcionando. Y cómo puede resolver muchos de sus problemas y mejorar como líder y como directivo haciendo esa transición. El trabajo con el cliente, con este marco, lo que detectamos es un centro de gravedad, una lógica que es la de centro de gravedad, y luego también vemos dos lógicas, que una es la que está emergiendo, aquella que empieza a aparecer en el cliente, y otra es lo que llamamos el repliegue, la lógica de acción de repliegue o fallback. Por ejemplo, que no es la anterior. En mi caso, la de repliegue es como 2 o 3 por debajo de la que se supone que es mi centro de gravedad. Entonces, es trabajar también con ese fallback. Y vemos cómo adaptar el comportamiento o el cliente puede hacer un desempeño de su liderazgo más adaptativo en función de estos elementos, de estos componentes. Los tipos de trabajo, de desarrollo evolutivo que hacemos con los clientes en este marco de desarrollo son 3. Todos los directivos lo que quieren es ir hacia la siguiente lógica de acción. ¿Cómo puedo llegar aquí? Que es muy propio de una lógica de acción de achiever, ¿no? de conseguidor. Sin embargo, son 3 tipos de trabajo. El primero es consolidar. Consolidar en la lógica de acción que está el cliente. Consolidación intra. ¿Cómo puede aprender esa lógica de acción mejor? ¿Cómo puede dominarla mejor? El siguiente es la transición hacia la lógica de acción siguiente. Y no se puede ir más allá de la siguiente en principio, porque es que el cliente ni se imagina cómo es la que viene después. No es posible ni entenderlo, por muy inteligentes que he dicho antes que sean, que lo son. Y luego es la integración entre. No en todas las situaciones tú tienes que funcionar de manera adaptativa desde lo que es tu centro de gravedad. Sino a veces va bien que utilices una lógica de acción anterior, menos compleja, que en ese caso va a ser la más adaptativa. Y esta es la última transparencia, y lo que he traído solo para dejar apuntados, que hay 3 hábitos mentales que nos ayudan con el trabajo con clientes para desarrollar su evolución, su transición, desde una lógica de acción hacia otras más complejas. Y los 3 hábitos que son engañosamente sencillos son hacer preguntas diferentes. La mayor parte de la gente hacemos preguntas para confirmar hipótesis que ya tenemos. Cuando algunos clientes me preguntan, Pablo, ¿tú qué harías en esta situación? Y me exponen la situación, yo les digo, tú ya tienes una opinión sobre lo que vas a hacer. Lo único que quieres es ver si yo te la confirmo. Entonces, realmente cuesta hacer preguntas diferentes. Preguntas que realmente te lleven a la posición del no saber. Cuando a ti te hacen jefecillo de algo, el modelo mental social que existe es que como jefe debes saber muchas cosas y preguntar poco. Y eso lo tenemos todos integrados. Entonces es bastante más complejo de lo que parece. El segundo es asumir múltiples perspectivas. Es enseñar a esas personas a cómo una situación determinada, lo más funcional es construir esa realidad, es el modelo constructivista, ¿no? A partir de las perspectivas de otras personas. Es la empatía, es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, pero realmente del otro con el que no estás en absoluto de acuerdo. También es engañosamente sencillo de hacer. Y el tercero es desarrollar la mirada sistémica. Lo que distingue las lógicas de acción más avanzadas de las más tempranas es fundamentalmente la capacidad para conectar cosas que no son evidentes, que no están aparentemente conectadas. Es la foto que antes hemos puesto de la cara de la mujer y después los 2 caballos. Esto es lo que he traído. No sé ni la hora que es aún, si estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta, si les ha resultado de interés. Si quieren saber algo más antes de las preguntas, aquí tienen un ensayo, porque toda la documentación, todo lo que hay respecto a este tema está en inglés. Y son fuentes internacionales, son fuentes, digamos, del extranjero. Entonces, recientemente, hace 2 meses,
En Adventure lo que hemos hecho es publicar un ensayo, ni mucho menos con ánimo académico, no tiene el rigor de lo que debería ser para publicarlo en las peer reviews, pero sí con las ganas de mostrar cuál es el tipo de trabajo que se puede hacer con este coaching evolutivo o constructivista. Y está en esta URL que ven aquí. Aquí se lo pueden descargar. Muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta.